Buenas tardes, buenas noches. Hola Livia, un gusto saludarte por acá. Vamos a dar inicio a este en vivo con una super invitada, Cristina Mendoza. Esperemos a que se conecte. Ella nos va a hablar el día de hoy, en la noche de hoy, cómo hacer que los bancos trabajen para nosotros. Ella es mentora financiera. eh, Libre financieramente. Ya se va a conectar. Esperemos un segundito. No te vi el día domingo, el día sábado, Olivia. No te vimos en nuestra clase de mentores con Ikenga. Bueno, hola Catalina, ¿cómo estás? Eh, Cristina Mendoza no se ha unido. Vamos a enviarle otra vez la invitación. Creo que no ha podido unirse. Tenemos unos segunditos. Mientras tanto, les quiero contarles que también con Ikenga vamos a estar próximamente lanzando un nuevo entrenamiento. Eh, un, ya, listo, llegó Cristina. Ahí me ves bien, Alejandro. Muy bien, y te escucho fuerte y claro. Perfecto. Es que se me dañó la cámara frontal de mi teléfono, entonces yo no veo. Estoy bien encuadrada y Ah, demás. Me veo clara. sí, sí, estás perfecta, ahí estás bien ubicada y todo. Ah, bueno, perfecto. Hola, Alejo, un gusto. Estaba esperando tu llamada. Te había marcado hace 15 minuticos, no contestaste. No sé, de pronto algo pasó. Ujú. Ah, bueno. Ya estamos ¿Cómo estás, entonces en Cristina? Un vivo. gusto tenerte acá en estos live que estamos haciendo desde el perfil de Alejandro Buitrago, desde mi perfil. Para mí es un gusto tenerte la noche de hoy. ¿Cómo estás? Cuéntanos de ti. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias y gracias por la invitación para compartir con ustedes, con las personas que sacan el tiempo para conectarse y para ver estos live buscando tener información que realmente valga la pena y lo más importante que la puedan implementar desde ya. Eso es lo más importante, poder tomar acción, ¿no? Que es lo que a veces nos cuesta mucho, tenemos la información, pero no tomamos acción, no la ponemos en práctica. Así es. Bueno, Cristina, cuéntanos un poco de ti, ¿quién es Cristina Mendoza? Bueno, Alejandro, yo duré muchos años trabajando en el sistema financiero y pues la verdad es que un día me dijeron, ha sido un placer conocerte y tenerte y pues un tema de reestructuración del banco para el que trabajaba, de la noche a la mañana me quedé sin ingresos y me quedé muy endeudada. Eso hizo que yo empezara pues a mirar qué era lo que había pasado, cómo había llegado hasta ese profundo hoyo financiero y en ese momento tomo la decisión porque sé que hay algo que no está funcionando bien ni en mi vida ni en mi cabeza. Y me inscribo para tomar una certificación de coach de transformación, porque precisamente yo sentía un vacío emocional y sentía que pues que había tocado fondo, que de pronto yo estaba equivocada, que había pensado que mi valía estaba en el cargo, estaba en el salario que tenía. Y pues gracias a eso, digamos que a ese punto de inflexión, empiezo pues a mirarme, yo diría que una crisis tardía de la adolescencia a los 45 años, y Wow. empiezo ese camino. Después conozco Ikenga y con Ikenga me certifico como mentora financiera y ahí es cuando yo hago un clic porque me doy cuenta que tenía lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de conocer un banco por dentro, cómo funciona el sistema financiero
y también el lado del coaching financiero, de la mentoría financiera y de qué era lo que las personas necesitaban para poder, digamos que sacar su potencial financiero. Ahí es cuando tomo la decisión. Yo tenía un emprendimiento turístico, de dejarlo de lado y dedicarme por completo a ser mentora financiera. Eso pasó hace 7 años. Hoy vivo solamente de mi negocio, de la mentoría financiera. En este momento estoy dedicada por completo. Yo hago sesiones particulares de coaching, hago clases de educación financiera también con las empresas, dicto talleres, dicto cursos, pero lo que más me gusta, Alejandro, es poder trabajar en el uno a uno con las personas. Primero, porque es donde me siento plena, realizada y donde más aprendo. Entonces, hoy quiero decirles que se puede vivir tranquilamente haciendo lo que a uno le gusta, convertirse uno en el mejor empleador y es posible hacerlo bien y desde, digamos que a mi aire, que es lo que yo hoy no cambio por nada, porque yo planifico mis sesiones, yo igual soy mamá presente, igual pues tengo muchas otras actividades que son líneas de negocio, pero para todo queda tiempo y para todo, digamos que por encima están mis prioridades y que yo me sienta bien. Eso es un poco mi historia. Excelente. Creo que acabas de mencionar algo muy importante. Es mucho ese tabú que tenemos las personas, que más allá del empleo no hay nada. Muy seguramente hay muchas personas que están ahí atoradas queriendo emprender o que ni siquiera se toman el tiempo pues de intentar emprender o adquirir un nuevo conocimiento, desarrollar una nueva cualidad porque les están muy aferrados a ese empleo, y creen que más allá del empleo no existe más nada, ¿no? Yo leí una frase que me hizo todo el sentido, que decía que el empleo era la droga que le daban a esos empleados para que hicieran realidad los sueños de otros. No hay nada más inseguro que tener la seguridad en un empleo, porque como no es de uno y nadie es indispensable en una empresa, nosotros somos un accidente en una empresa y el día de mañana te sacan y pues te vas con la liquidación, te vas con la bonificación por ser un retiro o sin justa causa, pero nada más. Mientras que si tú tienes un emprendimiento, todo el conocimiento, todo lo que tú generas, todos los productos que tú haces, ahí estás capitalizando experiencia y estás, digamos que enriqueciéndote tú mismo si logras hacer de ese emprendimiento un sistema y puedes llevarlo a facturar lo que tú quieras. Con esto no estoy diciendo, Alejandro, que ser empleado es malo, porque también conozco gente que está empleada, que tienen sus prioridades muy claras y que tienen un emprendimiento que les permite hacer las dos cosas. Y eso también está válido. A mí me gusta hacer hincapié, Alejandro, en que no hay ni blancos ni negros, ni buenos ni malos, sino que cada quien desarrolla su bolsillo, por decirlo así, en sus términos y de acuerdo a sus prioridades. Entonces, es eso, es que las personas puedan encontrar ese equilibrio perfecto que les permita tener tranquilidad financiera y que su tranquilidad financiera pues no esté supeditada a un empleo o a un negocio que se pueda caer en determinado momento, sino que pueda ir construyendo diferentes líneas de negocios o diferentes tipos de ingresos que pueden ser pasivos y que también pueden ser activos. Y es precisamente ese juego, esa combinación, lo que hace que uno pueda realmente tener. Yo hoy hablo desde tranquilidad financiera, por mi experiencia y por lo que te decía, que es a mi ritmo, es de acuerdo a mis prioridades. Porque al comienzo yo pasé mucho tiempo dándome o preguntándome mucho o muy estresada corriendo por coleccionar activos pasivos y qué más, qué otro negocio hago y qué hago aquí. Y me di cuenta que pensar en libertad financiera estaba poniendo
ese término en el futuro. Entonces voy a tener libertad financiera cuando tenga esto, cuando haga esto, cuando ya los activos que haya construido me den para vivir la vida de mis sueños. Y digamos que fue un aprendizaje de pandemia poder ver que podía disfrutar, porque la riqueza más importante o lo que es realmente riqueza es el tiempo. Cuando yo puedo disfrutar de mi tiempo haciendo lo que me gusta, pueden pasar o pocas horas o muchas horas, pero yo estoy feliz. Y cuando gano bien lo que merezco por ese trabajo y por ese valor que desempeño, pues ahí está la tranquilidad financiera porque está en tu cabeza y tú ya aprendes a generar dinero a partir de tu conocimiento. Excelente, creo que no lo has podido decir de mejor manera. Sí, algo muy importante que mencionaste es, no es malo ser empleado, no, en ningún momento hemos dicho que eso sea. Lo que sí es malo es no tener un plan B, porque como te pasó a ti, nos puede pasar a muchos que en algún momento nos den el ácido. Ha sido un placer, que esté muy bien. Hasta luego y queda uno como una mano adelante, una mano atrás. Entonces, siempre hay si están a gusto con su empleo, si hay que crear un plan B donde a medida que se es empleado, ir construyendo esos activos que nos generen en realidad ingresos pasivos y que a futuro, pues si desea seguir trabajando y ya tiene libertad financiera, pues que la consiga por uno, por dos, por tres, por cuatro, por 20 veces, que todo sea gratitud, que todo sea el universo conspirando a favor de uno y que eso ayude a alcanzar esa libertad financiera. Sí, señor, así es, Alejandro. Sí, bueno, entonces ya nos contaste un poco de tu historia. Ahí yo te he venido siguiendo hace mucho tiempo y veo que logras hacer manejo con los bancos, hacer prácticamente que el banco trabaje para uno, que eso es un gran apoyo. Uno se vuelve un esclavo del banco, de los intereses, de los seguros, de todo este tema. Cuéntanos un poco cómo se logra eso, cómo se hace, cómo se llega a sacarle provecho al sistema financiero. Bueno, para sacarle provecho al sistema financiero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los bancos nos están vendiendo un servicio que se llama crédito, que se llama cuentas, que se llama fiducia, que se llama como lo queramos llamar. Entonces, cuando a mí me están vendiendo algo, pues yo tengo la capacidad de elegir si este determinado servicio me sirve en estas condiciones o no. Y ahí es cuando yo tomo el poder, porque es que yo encuentro a mucha gente que me cuenta que es que me llamaron y me ofrecieron un crédito y yo lo tomé, me llamaron y me ofrecieron una tarjeta de crédito, una compra de cartera y yo lo hice y terminan con una cantidad de productos financieros regados en una cantidad de bancos y ahí lo que está haciendo es, digamos que perdiendo foco y perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a trabajar con un banco, una tarjeta de crédito, pues obviamente me están cobrando una cuota de manejo. Digamos que no es lo mismo ser una persona importante para un banco que ser nadie en cualquier banco. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claridad, Alejandro, es conocer mi perfil, saber quién soy yo y conocer los bancos. Para conocer los bancos yo les propongo un tour financiero y es ir a cada banco, conocer los productos, saber si están especializados en pymes, si están especializados en independientes, si están especializados en empleados, conocer un poco los servicios de ese banco para poder elegir de acuerdo a eso con cuál banco me voy. Ya hice mi tour financiero, ya sé qué tipo de cliente soy yo porque me conozco, sé cuál es el volumen del dinero que yo manejo por cuentas y yo puedo sentarme con el gerente del banco a hacer una negociación. Puedo decirle, mire, me interesa traer mi cuenta personal, me interesa traer mi cuenta del negocio, mi cuenta del emprendimiento, mi cuenta donde recibo los arrendamientos, todas mis cuentas.
y trabajar con ustedes. Estoy interesado en hacer una compra de cartera, pues para ya no estar trabajando con todos los bancos. Cuénteme a qué tasa, cuáles son esas condiciones que usted me ofrece, porque al igual que cuando yo voy a comprar unos zapatos, pueden ser los zapatos negros más espectaculares, los tacones que yo haya visto en mi vida, pero si no tienen mi número, que es el 7 y tienen un 6 y tienen un 8 pues no me sirve, me No va a te van a quedar quedar. grande. Exactamente, o me quedan grandes o me quedan chiquitos y no me sirven. Entonces, quien escoge las condiciones del banco con el que va a trabajar es uno mismo y eso se hace a través del conocimiento. ¿Qué otra cosa debo tener yo en cuenta? Creo que ahí nos acabas de dar una pepita de oro, porque creo que a todos nos pasa, o por lo menos ninguno de nosotros nos tomamos el trabajo de hacer eso que tú nos estás diciendo, de ir, visitar los bancos, mostrar las opciones que tengo, preguntar qué me ofrecen, sino en el primero que nos metimos, en ese fue, y ahí con ese banco nos casamos para toda la vida. Así es. Y nos da por pereza, porque ya tenemos domiciliada la cuenta de nómina, porque la tenemos marcada exenta del 4 por mil, porque es que ese banco fue el que me dio la primera tarjeta de crédito. Nos casamos por miles y miles de cosas. Y pues Sí. todo en la vida se puede cambiar para mejorar. Y los bancos también se pueden cambiar para mejorar. Entonces, una vez que yo ya me conozco, conozco mi perfil, y conozco los bancos y ya digamos que es como cuando uno está buscando novio. Pueden haber 10 candidatos, pero solamente con uno se hace el match, porque es el que me parece más simpático, es el que es mejor bailarín, por todas las cualidades que yo estoy buscando en un banco, eso también lo debo buscar. Una vez que ya tengo identificado a ese banco ideal, entonces exactamente igual que cuando uno está buscando novio, buscando esposo, buscando conquistar a alguien, pues partiendo de quién soy yo, quiero potencializar esas cualidades que tengo. Entonces, ¿qué es importante? Que yo pueda pasar todos mis recursos por banco, porque digamos que eso también hace parte de la transparencia y hoy en día o sea, hoy en día todo está conectado. Entonces, Sí. yo no puedo decirle al banco que yo soy rentista de capital y que genero 10 millones de pesos o 20 millones de pesos por concepto de arrendamientos, pero oh, sorpresa que ninguno de mis inquilinos me paga los Bancarizado. arriendos por banco. O sea, eso no me lo cree nadie. Van y me miran porque los bancos pueden acceder al sistema de seguridad social y ven que yo cotizo como independiente sobre un salario mínimo. O sea, eso no es consistente, eso no es congruente y ahí, pues obviamente yo no me estoy perfilando tan bonito como yo quisiera, porque si yo voy a exigir conseguir un buen banco que trabaje conmigo, que me preste a una buena tasa, pues yo debo ser coherente con eso. Y si yo soy independiente o si yo soy empleado, pues yo manejo todos mis recursos por nómina, por cuenta. Yo hago mi declaración de renta, digamos que el hecho de estar presentable y deseable para un banco también Eso es es, lo que nosotros llamamos también ponerse bonito para los bancos. pero Alejandro, no es ponerse bonito para los bancos, es ser bonito siempre y ser Sí. claro y tener orden en las cuentas, ¿sí? Cada quien verá, porque pues igual estos, más allá de, de tips, pues cada quien verá si los ponen digamos que los toma y los empieza a aplicar o definitivamente dice, no, a mí esto no me funciona. Pero sí es diferente cuando yo soy el que soy en los saldos de mis cuentas, en mis estados financieros, en mi declaración de renta, en el pago de mi seguridad social, porque he encontrado con varias personas que trabajo que, por ejemplo, ganan un determinado dinero por diferentes partes y terminan no cotizando sobre todos esos contratos o sobre todos esos ingresos que tienen y algunos los reciben en efectivo, o sea, empiezan a hacer una serie de malabares financieros
que yo después digo, pero ¿cómo tienen orden en sus finanzas y cómo saben exactamente? Finalmente, si yo no cotizo sobre mi ingreso real para pensión y salud, pues el día de mañana, cuando yo ya me vaya a retirar, esa pensión me va a quedar coja porque me ganaba 10 y cotizaba sobre 5. Entonces a lo que Ujú. llevo es a que pensemos en ser los más claros y lo más transparente posible. Que si yo digo que me gano 10, esos 10 se ven en los bancos, esos 10 se ven en mi declaración de renta y esos 10 se ven en mi cotización de salud y pensión. Sí, sí soy De clara, acuerdo. ¿sí me entiendes? Sí, Porque si perfectamente no, claro. Creo que eso pasa muy seguido, es nos evitamos, entre comillas, por no pagar adecuadamente la planilla de seguridad, pagamos sobre el mínimo, pero eso es a futuro lo que tú mencionas, el día de mañana la pensión pues va a estar por debajo. Pero adicional a eso, si queremos en este momento entrar o hacer solicitar un crédito, pues no nos lo van a dar así estén ingresos en banco, pero no está registrado a través del pago de la seguridad social. en día todo está conectado, o sea, la vía, la seguridad social, los bancos. Entonces yo definitivamente estoy haciendo la del tonto tratando de omitir ingresos por un lado. Mientras Ingresos. que si yo sé exactamente cuáles son mis ingresos y cuáles son los impuestos que tengo que pagar y que yo sé que eso se lo tengo que generar de mis diferentes negocios, pues todo está claro y las cosas funcionan. Porque, como les digo, los bancos hacen pues un análisis crediticio de acuerdo a unas variables. ¿Y cuáles son esas variables? Primero, los ingresos que tenga la persona. Segundo, pues la coherencia en esos ingresos. Tercero, normalmente los bancos llaman capacidad de endeudamiento. ¿Y qué es capacidad de endeudamiento? Es ese porcentaje que yo tengo para poder endeudarme. No es normal, si yo digo que tengo un negocio que es próspero, que me va muy bien, que yo tenga deudas que equivalen al 60% de mis ingresos. Es decir, me gano 10 y estoy gastándome 6 en solo pago de cuotas. Eso no es normal. No es normal que a mí me entren los ingresos a la cuenta e inmediatamente a la media hora sale todo. Eso tampoco pues es normal. Entonces es como tratar de identificar de esos créditos que yo tengo o de esas tarjetas de crédito, porque también he encontrado muchos clientes que eso pareciera que hubieran ido a la feria de la tarjeta de crédito y resulta que tienen, miren, no les miento, encontré a un cliente con 12 tarjetas de crédito Por de Dios. diferentes bancos, sí. Y esto es real. Y si ustedes multiplican por 50.000 pesos, que es como la cuota más barata y estándar de tarjetas de crédito, por 12, calculen cuánto 600 estaba mil pagando pesos. esa persona en cuotas de manejo de tarjeta de crédito. 600 Entonces, mil pesos y nos autoengañamos. A mí me pasó, yo hace unos años tenía mal manejo de tarjetas de crédito. Tenía dos tarjetas con un cupo amplio y sacaba toda una cuota. Entonces decía pues una cuota, la gasolina, el almuerzo, toda una cuota y pues decía al final del mes pago. Pues como uno no es tan juicioso escribiendo los gastos que tiene mensualmente, pues al final del mes no tenía con qué pagar a una sola cuota porque resulta que gastaba más de lo que ganaba. y ese es, digamos que la primera confrontación cuando uno empieza a ordenar sus finanzas, es darse cuenta exactamente de cuál es esa suma o ese número mágico que es lo que uno se gasta mes a mes. Y si uno lo tiene perfectamente claro, debería pues utilizarlo con la tarjeta de débito o hacer los pagos desde el banco y no debería utilizar la tarjeta de crédito porque finalmente la tarjeta de crédito, si uno tiene que pagar al mes 5.601.000 pesos y uno solamente paga 5.600.000 y no paga esos 1.000 pesos, por esos 1.000 pesos se le van a generar los intereses. Las Así. tarjetas de crédito tienen unas normas que a veces no conocemos y resulta que para que a mí no me compren intereses con el tema de mandar la cuota, las compras a una sola cuota y de ganarme las millas,
pues resulta que si yo no pago la totalidad y por un peso que me quede o por 1.000 pesos o 50 pesos, resulta que me van a cobrar intereses. Entonces, a veces uno cree que está haciéndolo muy inteligentemente y resulta que no lo está haciendo tan Que no lo inteligentemente. está. Desde mi experiencia, yo hoy en día no tengo tarjetas de crédito, porque digamos que si uno no tiene una tarjeta de crédito y no tiene el efectivo, pues no hace la compra. Y No hoy hace en la día compra. los bancos permiten sacar tarjetas de crédito para hacer compras por internet. Entonces, digamos que tampoco es necesario pues tener una tarjeta de crédito y si digamos que nos distorsiona bastante las finanzas, porque no es lo mismo uno pagar con la tarjeta débito que está viendo cómo se está mermando el saldo, a con la tarjeta de crédito que esa no le duele a uno, digamos que hay como una asociación emocional que hay, que pagar con la tarjeta de crédito es muy bueno y resulta que no. Entonces, ese es el primer llamado. El segundo llamado es que si yo tengo muchas tarjetas de crédito, tengo muchos cupos, pues mi porcentaje de endeudamiento se va disminuyendo, porque resulta que si yo tengo un cupo aprobado, así no lo tenga usado, el banco cuando me haga mi análisis crediticio, pues me va a penalizar todos esos cupos, porque yo puedo tener 3 tarjetas con cupo de 20 millones, o sea que tengo en tarjetas de crédito un cupo de 60 millones. Si bien es cierto, no lo tengo usado, pero es un cupo que está aprobado y yo mañana mismo Aprobado. lo puedo utilizar. Entonces, esa es la razón de tener, yo diría que una o máximo 2 tarjetas de crédito con un buen cupo si es que uno lo necesita. Ya aquí he encontrado clientes que me dicen, no, es que es mi seguridad, una emergencia, uno nunca sabe qué puede pasar y ahí tengo mi Sí, tarjeta. eso es muy cierto, lo de las emergencias, pero bueno, de pronto otro día, pero podemos compartirle que debemos tener un bolsillo que se llame emergencias, entonces si estamos ahorrando, pues vamos a tener para esa emergencia. También Para esos he visto, me imprevistos. pasó a mí al principio, que yo decía, pero es que hay cosas que ya hay que pagar con tarjeta de crédito como Netflix, Disney Plus, bueno, todas estas plataformas que ahora hay que tener, que ese es un gasto hormiga, pero hay unas tarjetas como Nequi o Movi que le envían uno la tarjeta y al respaldo tienen el dígito de verificación y funcionan como una tarjeta de crédito, pero si no tienen saldo, pues no se pueden pagar. Entonces, eso lo hace uno ser juicioso, tener ese pago ahí, y pues al final del mes uno termina a veces pagando muchas de estas plataformas que no las usa, pero como se cargan directo a la tarjeta de crédito, ni se da cuenta. Como tiene que recargar esas tarjetas, se da cuenta que puede tener, está teniendo unos gastos altos en estas plataformas que realmente no usa y se puede reducir. Exactamente. Bueno, entonces estábamos hablando de la capacidad de endeudamiento. Cuando yo también tengo a veces productos asociados que no los tengo tan claros, como es un crédito rotativo, como es una cuenta corriente, porque es que hacía parte del portafolio y me hicieron tomar todo el portafolio y ni me di cuenta, pues ese sobregiro genera intereses. A veces yo no uso esa cuenta corriente, pero de ahí me debitan algo, me debitan la cuota de manejo y yo ya estoy pagando intereses. ¿Cuál es el llamado? A tener los productos que yo decido y elijo que necesito, no los que el banco me imponga o me diga que los tengo que tomar. Entonces, cuando yo decido que voy a manejar una cuenta de ahorros, que voy a manejar un portal electrónico, cuando decido cómo lo voy a hacer, ya le estoy dando orden y ya me estoy volviendo atractivo para el banco. Porque lo primero que se van a dar cuenta es que soy una persona ordenada, que tengo mis finanzas perfectamente organizadas y sé qué puedo tomar. Eso ya me da credibilidad y no cuando yo tengo una cantidad de servicios que ni siquiera sé que los tengo y sí me están pesando en mi historial crediticio, sí me están pesando cuando van a hacer mi análisis de crédito. Otro punto que es muy importante que a veces se nos olvida.
Resulta que uno entra al supermercado y le dicen, mire, le activo la tarjeta de crédito, déjeme ver su cédula, sin ningún costo, no tiene En ningún 10 problema. minutos se la probamos. Exactamente. Pues resulta que esas consultas que hacen para comprar un celular, que hacen para mirar esa tarjeta de crédito, que hacen para sacar un inmueble en arriendo, todas esas consultas a los diferentes buró, pues van quitándome puntos. Entonces pueden haber personas que son muy buenas pagas, que manejan todos sus ingresos por banco, pero resulta que tienen una calificación desastrosa. Y entonces dicen, ¿pero qué pasó? Pues resulta que los han consultado mucho y eso pues baja la calificación La en las calificación. centrales de riesgo y eso no lo tenemos tan claro. Cuando a mí me van a hacer una consulta en centrales financieras, debo firmar una carta donde estoy autorizando. Si yo no firmo esa carta, pues en teoría no deberían consultarme. Yo puedo entrar directamente por la aplicación de diferentes centrales a verificar cómo ha sido ese comportamiento y esa historia financiera mía. Ahí yo puedo mirar y no me quita calificación porque lo estoy haciendo directamente yo y puedo revisar quién me ha consultado, puedo revisar qué créditos, qué obligaciones están ahí reportadas. A veces las personas creen que tener créditos con cooperativas, eh, eso que no reportan a centrales de riesgo y las cooperativas también reportan a centrales de riesgo. Entonces, por eso es tan importante tener pocos productos, un crédito que valga la pena, porque también no es posible y no es, digamos que un banco hace el análisis y dice, pero si esta persona hace 3 años había sacado un crédito de 20 millones, ¿cómo hoy me está pidiendo 100 millones de pesos por libre destino y a sola firma? Eso tampoco es coherente. Se supone que yo voy creciendo en mi historia crediticia y en lo que yo pido de créditos, pues muy acorde como al desarrollo de mis actividades. Eso no quiere decir que yo no pueda solicitar un crédito grande en caso de que sea para un crédito hipotecario, porque ahí sí me lo permite, porque como garantía queda ese inmueble que estoy comprando. Bueno, Pero sí es bueno pues tener ese récord financiero de haber ido creciendo y de haber ido pagando mis cuotas cumplidamente. Y esa es una historia que a veces nosotros no quisiéramos que fuera como tan historia, porque muchas veces nosotros nos dejamos reportar o nos perdemos el tener una buena calificación, Alejandro, única y exclusivamente por el desorden. ¿Por qué por el desorden? Porque yo todos los meses tengo que pagar mi celular, mi plan de celular, el 15. O sea, tiene una fecha de corte y tiene una fecha de pago, y es el 15. Y resulta que yo nunca lo pago el 15, se me olvida. Cuando me cortan el celular, digo, ay, no me Dios acuerdo. mío, no pagué el celular. La tarjeta de crédito, resulta que tengo que pagar 50.000 pesos, por decirlo así, y resulta que se me olvida pagarlo porque eso es un valor insignificante. Cuando me doy cuenta, ya no tengo que pagar 50 sino 100 porque se pasaron 2 meses y yo ya tuve 60 días de mora. Las centrales financieras miran que uno pague el día que es, o sea, si uno es organizado y es el llamado que les quiero hacer o es entrar en conciencia. Si yo sé los pagos que tengo en el mes y sé lo que se debe hacer, yo no tengo que esperar a que llegue la factura vencida para acordarme del pago. Yo ya sé que a mí me pagaron el 15 y entró el dinero y yo ya sé que tengo que empezar a hacer mis pagos y los hago sin esperar ni que me llegue la factura ni que esté vencida. Entonces, miren que ahí se ve el orden y se ve la organización, porque sencillamente si yo pago vencido, en una central financiera se dan cuenta que yo siempre pago vencido y que es un hábito de vida. Y ahí ni siquiera es que no tenga el dinero. Ahí lo que pasa es que soy desordenado y ni sé dónde tengo las cuentas. Yo no sé, hay gente que se le pasa pagar el recibo y no es por plata,
es porque vive supuestamente ordenado, así, ocupado, y resulta que las cosas y las prioridades y las cosas más importantes, pues las delega o las deja para otros. He encontrado, no, es que mi secretaria no me lo pagó. De Entonces, acuerdo. no puede delegar, pero hace el seguimiento de eso que delega. Entonces, eso es muy importante, que no lo consulte y cuando a uno lo consultan, pues que se vea, que se nota el hábito de pago de la persona a través de esas centrales financieras. Que si tengo créditos, tenga el absoluto conocimiento de cuál es esa tasa que tengo yo y que pacté, cuáles son esos costos ocultos que yo tengo con mi crédito. Porque muchas veces paso por el banco, si me prestan los 50 millones, ay, perfecto, ¿y cuánto tengo que pagar de cuota? 2 millones, perfecto. No pregunto qué tasa, qué plazo, cómo es el sistema de amortización, si es tasa fija, si es tasa variable, qué pasa si yo pago el crédito anticipadamente, qué seguros estoy cubriendo con ese crédito. No, yo solamente, ay, sí, y ni siquiera, o sea, nada más. Yo debo poderme sentar, entender todas las condiciones para tomar decisiones conscientes y no el día que esté endeudada, no es que me llamaron y me ofrecieron el crédito, no, es que esas condiciones yo no las entendía, es que era como un crédito más una tarjeta de crédito y más otras cosas, pero no, yo no sabía. No, si uno no sabe, pues no lo toma. Dice, no, un momento, o me explica bien, yo le hago estas preguntas, leo la letra menuda y si estoy de acuerdo, firmo. Si no, no. Porque es que a mí no me pueden obligar y como les decía, quienes están comprando los zapatos, en este caso el crédito o los diferentes productos financieros son ustedes. Entonces, ustedes tienen que hacer todas las averiguaciones. No sé, Alejandro, si fui clara, si ya nos estén comentando, si hay alguna duda, inquietud. Sí, creo que ha sido muy clara, demasiado clara. Acá nos han dicho varias cosas. Ali Rocío Buitrago nos dice, cuando estamos hablando de las tarjetas de crédito, que si uno paga con la tarjeta de crédito la emergencia, que después con qué igual la va a pagar, ¿no? Entonces, es un doble error. Ella dice pues que tiene su alcancía, que utiliza su alcancía para en caso de una emergencia. Y lo otro, Alejandro, es que si uno vive pensando en emergencias, en imprevistos y en eventualidades, pues se dan. Si yo tengo el control de mis finanzas y yo sé que tengo cubierto, ya sea con seguros, con ahorro, cualquier eventualidad que me pueda pasar, pues estoy tranquila y no estoy desde el miedo, sino estoy desde la certeza y la seguridad de que yo tengo el control de mis finanzas, que lo tengo todo tan presupuestado y tan planeado que nada se me escapa. Porque es que yo también con muchos clientes, una eventualidad, no los útiles escolares. Pues eso no es Eso no es una eventualidad. eventualidad. No la valorización, no el predial, no. Esos no son imprevistos ni son eventualidades. Hay que año tras año, mes a mes, dejar eh, guardado un poquito completo, hacer la provisión para esos pagos. Así es. También acá pues nos mencionan que había una persona que estaba siendo víctima del banco, que pues le tenían cupo rotativo, tarjetas de crédito y pues que finalmente uno teniendo esos cupos en algún momento les encuentra uso, ¿no? Así no lo tenga planeado, ve esos cupos y se le ocurren miles de cosas, ¿no? Así es. Sí. Por último, nos habían comentado que hoy en día, pues la tecnología permite recordar esas facturas, poner alarmas para que no se le pasen a uno esas fechas de pago de los créditos, del celular, de la televisión, que se pueden poner alarmas, pero que también se puede tener en un cuaderno anotado cada cuánto se paga y pues, oiga, no lo he pagado, ¿qué pasa? Hace un mes lo pagué el 15 de este mes y no lo he pagado. Así es. Sí, señor. O sea, si uno lleva las cuentas y lleva su Excel o lo tiene en su aplicación o lo tiene de la mejor manera que uno encuentre,
pues va a estar siempre ahí y va a estar pagando antes de que le llegue la factura o antes de que se le venza la cuenta. Es así de Per- sencillo. Perfecto. Acá hay una excelente pregunta. Creo que tú puedes responder esto muy bien. Dice que las eventualidades se dan con la inestabilidad laboral, en el caso de los contratistas del Estado. Sí, pero si yo tengo un fondo de libertad financiera o si yo tengo un fondo para imprevistos eh, o si yo tengo un fondo en el que yo me pago a mí primero, ¿sí? Que es el ideal y es, digamos que parte de mi reconocimiento y de mi estabilidad financiera y emocional, pagarme a mí primero. Entonces, ¿cómo se establece ese fondo? Ese fondo yo lo establezco si me gano 10, digo voy a ahorrar el 10%, voy a ahorrar el 15%, voy a ahorrar el 20%, lo que ustedes quieran, hasta que yo tenga una suma que me permita tener ahorrado lo de 3 meses, lo de 4 meses, lo que yo decida, lo de un mes, lo que yo decida. ¿Qué pasa? Después de que yo tengo ahorrado ese dinero que siempre debe estar a la vista, cuando digo a la vista, no quiero decir que tiene que estar en una cuenta sin ganarme un peso, pero lo puedo tener en algo que yo pueda ponerlo a la vista fácilmente, pero que me esté generando una utilidad. Eso me cambia totalmente la conversación, porque si yo, por ejemplo, soy independiente y un cliente se me demoró con el pago, pues yo estoy tranquila porque así ese cliente no me pague hoy que había dicho que me pagaba 2 de mayo, sino que me va a pagar una semana más tarde, pues yo no tendría problema porque yo tengo mi fondo de libertad financiero, lo tomo prestado, lo cubro, cuando el cliente me paga, entro y devuelvo ese dinero. Entonces, miren cómo fluyen, digamos que mis finanzas y mi estado emocional, cuando yo he hecho juicioso la tarea y tengo unos fondos, entonces ahí no se me presentan ni eventualidades ni nada porque lo tengo cubierto. Y eso me cambia la conversación. Si, por ejemplo, soy empleado y estoy aburrido en una empresa y me llama mi jefe y yo no estoy siendo feliz, no me siento productivo, si yo sé que paso mi renuncia o que si el jefe me echa y que no me va a pasar nada porque es que yo ya tengo ahí ahorrado el dinero de 3 meses mientras yo resuelvo qué hacer, si resuelvo emplearme nuevamente, o sea, no pasa nada. Estoy tranquilo, tengo la confianza. Entonces, miren la diferencia cuando yo tomo una decisión así, desde la certeza y desde la seguridad, gestionando yo mismo mis finanzas. Excelente, excelente información. Creo que has tocado temas muy importantes. Creo que los trabajadores o los contratistas del Estado tienen una vigencia de su contrato de 6 meses, pero ellos saben que se demoran 1 o 2 meses en volverles a renovar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues dividir ese salario en 8, esos 6, dividirlo en 8, dejar ahorrado lo de 2 meses, lo que nos estabas diciendo, y pues también tener presente si eso es lo que quieren para su vida. Es decir, si estar esperando 6 meses, otro contratico, o desde ya pensar en un plan B, tener algo a la mano que de aquí a mañana se cansaron definitivamente de eso, puedan tomar o hacer un plan B. Eso que mencionabas Alejandro, de, perdóname. yo en estos días estaba conversando con una persona que es profesional independiente y resulta que ella me decía, es abogada, me decía, no, yo tengo más o menos 4 contratos con diferentes entidades. Ella también trabaja en el sector público y decía, yo soy muy clara, yo trabajo por un resultado, yo tengo, y como la prestación de servicios lo permite, yo lo que tengo que entregar son tareas, son funciones, es un resultado. Y no importa dónde lo haga, dónde esté y con cuántas empresas trabaje. Pero lo que pasa es que a veces olvidamos que ese contrato de prestación de servicios tiene esa flexibilidad, porque si yo estoy subordinado, si a mí a través de un contrato de prestación de servicios me hacen cumplir un horario, me hacen ir a un sitio específico, pues ya no sería contrato de prestación de servicios.
ni yo pasaría a ser contratista. Entonces a veces se nos olvida que como contratistas, pues no necesariamente tenemos que tener un solo contrato, podemos tener dos y podemos tener tres. Y entonces ahí, digamos que los tiempos de espera, que este se terminó aquí, pero a mí no me pasa nada porque es que yo estoy recibiendo de otros dos y las fechas son diferentes y tengo trabajo todo el tiempo. Excelente, Sí. excelente información. Creo que lo que has hablado me ha pegado varias cosas a mí. Pues te cuento, yo en febrero 15 de este año dejé de ser empleado, ahora soy autoempleado. Ujú, Pero sí me pasó mucho eso. Yo tenía, era un trabajo soñado realmente, pero ya llevaba unos 2 años que no estaba a gusto con el empleo. Entonces empecé a trabajar, empecé a buscar mi plan B. Me tomó tiempo pues construirlo. Eh, Hoy, y pues me pasaba eso, que era un contrato por prestación de servicios, pero tenía que cumplir horario y eso. En ese empleo aprendí muchísimo, me desarrollé como profesional, pero personalmente no sé por qué, pero no me sentía feliz del todo. ujú, Entonces, pues en vez de estarme quejando, ay, es que este no es mi trabajo, es que quiero otra cosa, decidí pues tener ese plan B. Finalmente, este año pues te quería contar que este año, el 15 de febrero, pues renuncié. Entonces, ujú. ¿qué hay que hacer? Tomar acción, ¿no? Bueno, Así creo es. que se nota pues tu experiencia en mentora financiera. Creo que vamos a poder abrir otro día para otra cosa, pero quería que siguiéramos con el tema de los bancos. Eh, ¿Cómo es eso, por ejemplo? Antes de esto le he hecho unas preguntas a unas personas y me preguntaban que cómo hacer para pagar menos intereses a un crédito. Perfecto. Para pagar menos intereses a un crédito hay que tener clarísimo la tasa que estoy pactando y el momento en que yo estoy tomando un crédito. Si hoy me preguntan si es un buen momento para endeudarse, les diría que no, porque en este momento las tasas están caras, el dinero está caro. El 30 de abril el Banco de la República acabó de subir nuevamente las tasas. Ya hacía rato que no se veía tasas, la máxima al 29,5%. Entonces, eso hace que el dinero esté caro. ¿Qué hago yo para hacer que los bancos trabajen para mí? Este no sería el momento de conseguir un crédito, pero si yo ya tengo un crédito, lo que puedo hacer es revisar qué banco me ofrece unas mejores condiciones y pensar si, por ejemplo, Juli, señor, no, no, tranquilo. si yo me endeudé, por decir algo, a 50 millones a 5 años, yo podría estar vendiendo mi cartera, pero en vez de tomar esos 5 años, llevar la deuda al menos tiempo posible, 24 meses, 12 meses, esforzarme por poder pagar ese crédito anticipadamente. Ya sea si pacté esas condiciones con el banco y si definitivamente yo no pacté las condiciones con el banco, lo que les digo, hacer una venta de cartera y tener una mejor tasa y un mejor plazo. Y cuando hablo de mejor plazo, de un plazo más corto. Si yo hago las cuentas de lo que estoy pagando mes a mes durante un plazo más largo y lo que empezaría yo a disminuir ese interés, si lo llevo a un plazo más corto, mire, ustedes se quedan con la boca abierta. Y si adicionalmente a eso, yo empiezo a hacer un plan para reducir todos estos gastos hormiga que nombraba Alejandro. ¿Qué pasa si yo no tengo las tres plataformas de televisión, sino tengo solo una? Y ese dinero que me ahorro con esas plataformas, ¿qué pasa si yo no hago los tres domicilios a la semana, sino que cocino? Y con ese dinero de los domicilios los empiezo a ahorrar. Y adicionalmente a que tengo un crédito a un menor plazo, yo todos los meses voy y le abono a capital. Miren, ustedes terminan de pagar el crédito rapidísimo
y fuera de eso el dinero que se ahorran en intereses es muchísimo. Es decir, yo pago la cuota del mes y una vez he pagado la cuota, voy y hago un abono a capital. Yo puedo hacer abonos de capital todos los meses y el valor que yo considere correspondiente. O sea, no me pueden decir, no, es que mínimo tiene que ser una cuota. No. Si yo tengo media cuota para hacer abono a capital, hago un abono a capital, pero es importante que digan que es abono a capital y que no es para reducir tiempo, porque si no es para, si es o sea, si es para reducir tiempo, si no es para reducir tiempo, estoy haciendo la del bobo, porque estoy pagando mes, pero la cuota me está bajando. Entonces yo sigo con la misma cuota y lo que estoy haciendo es reduciendo tiempo en el pago de mi crédito. Entonces es como tener un plan claro y específico donde yo sé hasta cuándo me endeudo, pero también yo sé cuál sería ese plazo máximo al que yo podría estar pagando o sacando mis créditos. Porque si yo normalmente no me endeudo y necesito endeudarme para apalancarme, entonces yo digo, porque son mis condiciones, son mis zapatos, me podría endeudar a tanto y como máximo yo me comprometo a que de mi salario o de mis ingresos voy a dedicar, no sé, el 30% como máximo para pagar esas cuotas hipotecarias o esas cuotas de esos créditos, pero también yo puedo decir, bueno, si la cuota está tanto, pero adicionalmente yo empiezo a abonarle todos los meses o yo sé que recibo una bonificación o yo sé que tengo otro ingreso y lo voy a destinar. El problema es que recibimos dinero y se nos olvidan esos créditos. Entonces es como tenerlo como prioridad y clarísimo y estar de haciendo abonos a capital constantemente. Lo otro que Excelente. también podemos hacer es revisar los seguros que están asociados a esos créditos. Y hoy en día se puede contratar el seguro por fuera, eso se llama endosar, y buscar un seguro en una aseguradora directamente que sea mucho más económico que el seguro que yo estoy pagando en el banco Wow. y cumpliendo con los requisitos y eso se llama un endoso de póliza y se puede hacer. El banco me dice, sí, yo le permito endosar la póliza si usted me cumple estas y estas y estas características. Eso se lo dice el banco, la entidad con la que uno tiene contratado el O sea, crédito. no nos Y pueden obligar a tomar la póliza con lo que el banco está diciendo. no, no, señor, no se puede. Súper. Entonces yo O hoy en sea, día la puedo contratar y me sale más económica, bueno, sea creo crédito que de destino o sea crédito hipotecario. En las dos opciones se puede. este tip que nos acabas de dar es excelente. Creo que nadie sabíamos que eso se podía hacer. Eh, es excelente poder bajar y mucho menos, si no sabíamos que se podía cambiar la póliza, creo que nadie se toma el trabajo de revisar cuánto es el valor de esos seguros, de esas pólizas, ¿verdad? Así es. Que resulta uno pagando, uno pues tiene que calcular la tasa de interés real teniendo en cuenta cuota de manejo, seguros, que termina Costos siendo ocultos. altísima. Sí, porque uno a veces el banco le dice, no, mire, le presto al 1% y uno dice, no, maravilloso. Pero resulta que a eso súmele el valor del portafolio, súmele el valor de la cuota de manejo, súmele el valor del seguro, súmele el valor de los otros productos que tiene uno que tener. Y resulta que si coge uno todo eso, se lo suma. Y se lo suma y hace las cuentas, pues resulta que la tasa nunca es del 1%. Correcto. Sí, correcto. Bueno, no sé si en este momento alguien tenga preguntas para ir cerrando, que Sí. váyanos dejando sus preguntas acá en el chat, las voy a leer en un segundo. Creo que ha sido de valiosa, muy valiosa información que nos has compartido. Cuéntanos cómo funcionan un poco tus servicios, cómo si alguien está interesado en reducir esos intereses o reducir la cuota de un crédito o crédito hipotecario o libre inversión, ¿cómo hace para ponerse en contacto contigo? Gracias, Alejandro. Bueno, básicamente yo lo que hago es
hacerle una proyección a la persona de lo que puede ahorrarse y de acuerdo a eso cobro un 5% sobre el valor de mis honorarios. De lo que la persona se ahorra, eso es lo que cobro cuando hago, digamos que optimización de crédito hipotecario. Ese es en una primera instancia. Segunda instancia, cuando la persona definitivamente quiere eh, dar un paso adicional para mejorar sus finanzas, hago un acompañamiento que es un proceso de cambio donde la persona va a tener un resultado concreto al finalizar ese acompañamiento que es de 3 meses, una sesión diaria, perdón, una sesión semanal Semanal. y donde durante 12 sesiones va a tener un resultado, que lo enfocamos si la persona quiere generar nuevos ingresos, si quiere salir de deudas, si quiere pagar sus deudas o si quiere ya empezar a optimizar sus finanzas, si quiere mirar las opciones de inversión. De También inversión. adicional en el rubro de generación de ingresos, tengo todo un acompañamiento que está diseñado para llevar a la acción y conectar el bolsillo, el corazón y la cabeza para hacer que ese emprendimiento y esa marca personal realmente sea rentable y le permita vivir a la persona desde su pasión. Entonces es como construir esa marca que sea coherente y que sea rentable. Es lo más importante, porque conozco y digamos que en este trabajo del 1 a 1 he encontrado personas que han hecho certificaciones, que han hecho cursos, que tienen un conocimiento, pero no han encontrado la manera de ponerlo al servicio y de poder vivir bien y feliz de eso. Y pues el mundo está sediento de personas que trabajan desde el propósito, que tienen un valor agregado para entregar y si resuelven un problema, las finanzas y el emprendimiento tiene que funcionar. Entonces acompaño como a hacer esa transición. Yo ya desde mi propósito identifiqué que lo mío es tener una fundación para ayudar a los perritos o tener un emprendimiento, pero no he sido capaz de rentabilizar ese emprendimiento porque no encuentro la coherencia entre lo que digo, entre lo que hago y entre lo que pienso. Entonces yo le ayudo a desarrollar ese modelo de negocio para que ese emprendimiento, esa marca personal esté conectado con el bolsillo, con el corazón y con la cabeza. Buenísimo, creo que tocaste algo muy importante y se nota en todo lo que hablas, todo lo que expresas, porque pues se nos fue la hora súper rápido y todo esto viene porque lo haces desde la pasión, ¿no? Sí, Para los que nos están escuchándonos también en este momento, siempre hay que buscar en los negocios o en las inversiones o en lo que sea que hagamos, lo hagamos siempre desde la pasión. Así uno no va a sentir realmente que está trabajando o que ante la primera adversidad nos vamos a rendir. Porque uno trabajando en lo que le gusta, en lo que le apasiona, no quiere decir que todo es color rosa, sino que no llegan adversidades o que no llegan nuevos problemas, sí llegan, pero se logran salir adelante. Cuando uno hace solo negocios por dinero, ante la primera adversidad termina renunciando. estoy preparado para lo que venga. Cuando tú emprendes desde tu corazón, estás preparado y sí, las eventualidades van a llegar, pero te garantizo que vas a salir airoso porque tú sabes específicamente por qué fue que decidiste emprender y ya tienes todo un negocio coherente y una voz, porque es que, ¿qué pasa con los emprendedores? Empiezan a crecer y es desde mi experiencia propia. O sea, yo la primera vez que me certifiqué como coach, yo dije, ay, sí, yo voy a ser coach, pero no veía cómo. Después apareció en el camino ser mentora financiera y lo que yo les comentaba, hice todo el clic, pero ni siquiera, o sea,
ni siquiera teniendo el conocimiento de qué es a lo que uno se va a dedicar. O sea, en ninguna parte le enseñan a uno ese paso a paso de cómo construir esa marca personal, que sea coherente y que sea rentable. Y cuando digo coherente, es que sea desde tu pasión y desde ser quien tú eres. Porque es que uno ve en publicaciones, ve en redes sociales, no sé si se acuerdan de hace poco de una influencer, una youtuber, que siempre había dicho que era vegana y se fue de paseo para Asia con una amiga y la amiga estaba haciendo un en vivo y cuando sale ella con el plato de pescado. O sea, Sí, yo no sí, sí. puedo decir lo que no soy. Lo que yo soy está bien, porque como yo soy, hay personas que necesitan de esas aprendizajes de vida. Que yo soy seria, que yo soy mayor, que sí. Así en el mundo hay personas serias y mayores que necesitan de mí. Que yo soy fresca, desenfadada, que me visto muy deportivamente. Así hay gente. Pero yo no puedo, para vender, pretender ser algo que no soy, porque eso se cae, pero así, la De estantería. su propio peso, sí. Exactamente, en cambio cuando alguien ve la coherencia, desde esta es la Cristina que está aquí hablando y te habla desde su experiencia, y yo he tenido equivocaciones y a mí me han echado del trabajo y yo he perdido dinero y yo he estado endeudada, pero esas lecciones de vida son las que me permiten acompañar porque yo ya sé cómo se transita. Perfecto. Ahí tocas algo muy importante que nos hizo una pregunta, que qué es coach, que qué es un mentor y por qué tener un mentor. Bueno, coach es entrenador, es la persona que a partir de preguntas te ayuda a que tú resuelvas un inconveniente que estás teniendo en cualquier área de tu vida y que puedas tener un resultado. Y a base de preguntas. Y un mentor es la persona que ya ha recorrido el camino y te dice cuál es la ruta para que sea más fácil y sencillo para ti y no pases por todos esos altibajos y caídas que yo, mentor, ya pasé y sé cómo resolverlos. Y porque hay que tener uno. Mira, yo así sea coach y sea mentora, hoy seriamente estoy pensando en tener un mentor que me ayude a transitar para llegar a un segundo nivel, porque uno muchas veces encuentra ese techo y solamente desde la mirada de otra persona que te hace poner el foco y que con preguntas te lleva a mirar que tú puedes subir otro escalón más, entonces ahí es cuando tú sales de tu zona de confort y dices, sí, yo puedo crecer, yo puedo aprender. Y mira, Alejandro, o sea, yo hace rato que me certifiqué, pero yo no he dejado de estudiar. Yo soy experta en enneagrama, he hecho cursos de programación neurolingüística, yo vivo leyendo, yo vivo actualizándome porque es que digamos que esto es una profesión como cualquier otra en la que uno tiene que estar acorde con las últimas Actualizándose. tecnologías, actualizaciones, sí, entonces es todo el Acá tiempo. podemos ver que no gastas o gastas muy poco en plataformas de televisión, de streaming. Mantienes es enfocada. Sí, y también es supremamente importante tener un contexto que lo anime y que lo apoye, ¿no? Sí, el contexto es súper importante. No sé si ustedes hayan escuchado el término, el termostato financiero, que uno gana lo que en promedio de las 5 personas con las que más pasa tiempo. Entonces, háganse un listado con las 5 personas más comparten, cuánto ganan y verá que ahí está, eso es lo que ustedes ganan, el promedio de esas 5 personas. Pero Alejandro, no solo eso, o sea, si yo no tengo un contexto que me apoye y que me lleve al siguiente nivel, es imposible. Para ponerlo en términos de comida, yo decido ser vegetariana, ¿sí? Pero resulta que en mi casa todos los días hacen carne y cada vez que yo digo que voy
que no voy a comer carne, me hacen mala cara, me dicen, ay, pero no, es que cocinarle a usted es un problema, o mire que se Ujú. va a enfermar, o mire que cualquier cosa puede pasar. Entonces, ese es el contexto. Si yo digo, voy a cambiar mis hábitos, voy a hacer ejercicio, ¿sí? Y resulta que en mi casa todos los días son harinas, azúcares, procesados, pues el contexto no está siendo proactivo conmigo, sino que me está jalando. Mientras que si yo tengo un contexto que me apoya y por las mañanas, cuando yo estoy, ay, ¿será que si salgo a caminar? Me dicen, vamos, vamos todos, salimos ya. Y Sí, el esposo, la pareja, con quien yo vivo, los hijos, pues es otra cosa totalmente diferente. totalmente de acuerdo. Bueno, Cristina, quería agradecerte por tu tiempo. Creo que ha sido de muy valiosa la información que nos has compartido. Si alguno de los que está acá le hace sentido lo que ha dicho Cristina, se pueden poner en contacto con ella, se pueden poner en contacto contigo para cualquier cosa, conmigo, y yo les transmito el contacto. Quiero agradecerte, ha sido una hora de muchísima información. Creo que podemos dejar para una parte dos varios temas que tocamos muy por encima. Entonces, pues agradecerte por tu tiempo y por compartir tan valiosa información. Gracias. Me encuentran a través de redes sociales como Cristina Mendoza, Finanzas Personales, en Instagram y me encuentran también en Facebook. Y si tú me lo permites, quisiera invitarte a ti y a las personas que nos están viendo, porque a partir del próximo miércoles arranco una serie de lives. A mí me interesa poner conversaciones que lleven a las personas a hacerse preguntas y a saber por qué hacen lo que hacen. Y estoy trabajando para este mes de mayo un especial de emociones. Entonces, las emociones son esas que nos mueven o que nos paralizan, mis emociones. Ujú. Entonces, en este momento coyuntural de Colombia, quiero poner en la mesa de la conversación las emociones y la política, que va a ser el próximo live pasado mañana, el miércoles. Después vamos a ver las emociones y el bolsillo. Después vamos a ver las emociones y los hombres. Y después vamos a ver las emociones y el emprendimiento. Y todo esto va enmarcado para que empecemos a normalizar y a entender que tenemos emociones y que hacen parte de nosotros y que lo importante es conocerlas para no dejarnos manipular y para no terminar haciendo cosas que no queremos porque nos movieron por el miedo. Entonces, la invitación es a todos los miércoles a las 8 de la noche a que se unan con Cristina Mendoza, Finanzas Personales. Buenísimo, Cristina, cuenta conmigo. Si me envías el link, yo lo comparto desde mi perfil. Está buenísimo, voy a estar ahí todos los días conectado. Perfecto, Alejo. Muchísimas, Bueno, muchísimas muchas gracias, gracias. que estén muy bien. Y Un gracias saludo a todos. a ustedes y gracias por estar ahí al otro lado. Vale, chao, feliz noche a todos. Gracias.